Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú conoces. Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Amantísimo Dios, te doy gracias por tu amor, por tu benevolencia, por tu misericordia. Te doy gracias porque tú eres Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Te doy gracias, papito lindo, por este momento de estar aquí en este medio conectado en Zoom junto al pastor Richard Batista, que estará llevando un mensaje de tu palabra que será de bendición para mí y para muchas personas que lo van a ver a través de mi canal de YouTube. Padre, te pido, Señor, que este hombre tú lo uses con poder, que tú lo uses con gloria, que tú pongas en su boca carbones encendidos para él predicar tu palabra con sabiduría, con entendimiento y con revelación. Padre, te pido que a través de este medio de las redes sociales, tu palabra sea predicada, sea ministrada, tu evangelio, Señor, siga dándose a conocer a todas las naciones, que muchas personas que oigan tu palabra a través de este mensaje puedan llegar a tu conocimiento divino, puedan llegar a los pies de Jesucristo. Padre, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, y bendice al pastor Richard de una manera sobreabundante. Bendícelo, guárdalo, protégelo, llénalo de ti. En el nombre de Jesús, amén, amén. 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 Bueno, buenas noches a todos los hermanos y hermanas que a través de este medio podamos contactar. Dios bendiga a nuestro hermano Jordi. Gracias a nuestro hermano Jordi por la oportunidad que nos da en esta noche. Y esperemos, pues, creemos que Dios tiene una palabra para nosotros en este tiempo. Quiero que nos ubiquemos, si usted tiene la oportunidad de buscar su Biblia, en el libro de Miqueas, capítulo 7, verso 6. Miqueas, capítulo 7, verso 6, dice así: porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Repito, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Amén. Gloria al nombre del Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos en esta hora, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, porque tú eres bueno, eres maravilloso y eres justo y digno, Señor amado. Gracias por la oportunidad que me das una vez más de poder, Señor, disertar tu palabra. Te pido que tu palabra corra como ríos, que tu palabra, Señor, haga lo que tiene que ser, que tu palabra liberte, que tu palabra sane, que tu palabra traiga conocimiento, que tu palabra imparta sabiduría, que tu palabra, Señor, llene de temor nuestros corazones, que tu palabra edifique y consuele según la necesidad de cada uno, Señor, y que tu palabra, Señor, pueda derribar las fortalezas, tradiciones, costumbres, tal vez en los que algunos estamos encerrados, Señor. Que tu palabra sea como martillo que quebranta la roca, Señor, y que tu palabra haga en esta noche lo que tiene que hacer. Te lo ruego y suplico en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El tema que les voy a hablar en esta noche es perdón y reconciliación en la familia. Perdón y reconciliación en la familia. Algunos tal vez se sienten identificados con el versículo que acabamos de leer. Verdaderamente la familia puede convertirse en un campo de batalla, en el cual muchos pueden salir heridos. Pero, ¿qué es lo que puede llevar a una familia a vivir de esa manera?
Una de las principales causas es la falta de perdón dentro de la familia. Y si no hay perdón, no hay reconciliación. Y cuando faltan estos dos elementos, lo que hay en el corazón de los miembros de la familia es rencor, es resentimiento, es amargura. Entonces, tenemos que empezar a pensar y a cambiar nuestra actitud ante ciertas cosas. En primer lugar, no podemos negar que las heridas más profundas de nuestro corazón son las causadas por las personas que amamos. En el Salmo 55, del 12 al 14, el salmista David dijo, porque no me enfrento a un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Qué tremendo es que las heridas más profundas y el dolor más grande del corazón vienen de las palabras hirientes, del abandono, de la infidelidad, de la indiferencia, pero no de cualquier persona, sino de las personas que más amamos, es decir, de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de nuestros padres o de alguien de la iglesia que le hemos tomado mucho afecto, mucho cariño, mucha confianza, de alguien de la familia de Dios. Eso puede pasar también. Y muchas veces, al ser ofendido, al ser maltratado, sea por palabra, sea por gestos, sea por comentarios, por chisme, por murmuraciones, muchas veces nos sentimos que no tenemos la capacidad o la fuerza para perdonar a quien nos ha herido u ofendido. Pero Dios nos ha dado el poder para perdonar. Ese poder es su amor. En Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor que Dios ha depositado en nuestros corazones o en el corazón de alguien que ha creído y que ha confesado a Jesús como su Salvador personal. En el mundo espiritual, eso que muchas veces nosotros no vemos con nuestros ojos carnales, se produce algo tremendo, especial en la vida de cada persona. En primer lugar, dice la Escritura que somos sellados con el Espíritu Santo. Cuando nosotros conocemos a Jesús, lo aceptamos como Señor y dueño de nuestra vida, Él coloca un sello en nosotros. Es el sello del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Pero también pasa algo tremendo, y es que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Nosotros no podemos amar a alguien sin el amor de Dios en nuestra vida. Es muy difícil hacerlo. Es muy difícil poder perdonar a alguien que te ha maltratado, que te ha golpeado, que te ha herido, que tal vez te haya hecho algún tipo de violencia. He oído testimonios de personas o mujeres que han sido violadas, hombres que han sido maltratados de una manera tremenda. Y solamente el amor de Dios puede hacer que yo pueda perdonar a esa persona. Porque humanamente, naturalmente, no es posible hacerlo. Entonces, el amor de Dios nos da el poder, nos da la capacidad para poder perdonar a personas que nos han ofendido en la carne, en nuestras fuerzas. Aunque sea imposible perdonar para nosotros, el amor de Dios hace que nosotros podamos perdonar, que podamos hacerlo. En 1 de Pedro 4:8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es el amor de Dios el que puede ayudarnos a perdonar a alguien. Gloria al nombre del Señor. Sin ese amor es imposible lograrlo. Yo leí en una oportunidad una historia muy breve. Dice que una muchacha misionera americana fue de misiones a un país del Medio Oriente, específicamente
a la tribu de los kurdos. Es una tribu muy violenta que vive en Pakistán o cerca de Pakistán, Afganistán, entre esas fronteras allí. Es un pueblo muy aguerrido y muy violento y estaban empezando a ser evangelizados. Dice que la muchacha llegó a aquel lugar y empezó su trabajo, empezó su labor, empezó su trabajo de evangelizar y hacer lo que Dios le había mandado hacer. Llegó a cierto lugar y empezó a hablarle a un cierto joven del amor de Dios, de Jesucristo. En la medida que él estaba empezando a hablar a este joven, se acercaron otros jóvenes, otros hombres, y en un momento dado, este joven agarró a la muchacha, la golpeó, la lanzó al piso y empezó a violarla. Ella, pues, sin fuerzas, no tuvo cómo defenderse. Todos los que estaban ahí a su alrededor violaron a esta muchacha, la violaron por completo. Eran, no sé, 20, 25, 30 hombres que violaron a esta muchacha e hicieron todos los desastres. La dejaron media muerta allí, la dejaron media muerta en ese lugar. Alguien la vio, la recogió, la llevó al hospital de campaña que tenían abierto, empezaron a atenderla, estaba muy, muy, muy mal y no se sabe cuántos días estuvo inconsciente. Al despertar ella y sentir todo su cuerpo adolorido, verse amoratado, recordar todo lo que había pasado, se le acerca a alguien, le dice: tranquila, mi amor, estás bien, estás aquí entre nosotros, fueron muy malos contigo, pero Dios te ha dado oportunidad, y empezó a darle ánimos. La muchacha empezó a llorar, pues a recordar todo lo que habían hecho. Pasaron unos minutos y de repente ella oye a alguien quejándose fuertemente y gritando. Vienen los médicos, las enfermeras a ver quién era, qué era lo que le pasaba a un paciente que estaba muy cerca de ella. Ella se inclina y ve a alguien y ve al joven que la había golpeado y violado. El muchacho, al parecer, le había picado una serpiente y estaba muy prendido en fiebre, estaba muy mal el hombre ahí en la cama, estaban haciendo todo lo posible por salvarle la vida. Ella recordó todo lo que lo hizo, empezó a llorar, pero se levantó de la cama y después que los médicos atendieron al muchacho y lo calmaron, ella se acercó a donde ese muchacho y con lágrimas en los ojos le dijo: te perdono, Dios te ama. Y empezó a hablarle de nuevo de Jesucristo. Por supuesto, esto para una persona natural no es posible, pero para alguien que tiene el amor de Dios, logró perdonarlo. Entonces, si alguien que es cerca de alguien, o sea, si usted a algún conocido le ha hecho algo, algún familiar, papá, mamá, abuela, tíos, vecinos, compañeros de trabajo, si esta persona tuvo la capacidad de perdonar a alguien que no conocía, a alguien que le había hecho tanto daño, entonces yo creo que nosotros también podemos perdonar a esas personas que nos han tal vez ofendido o han dicho algo de nosotros. O sea, en el nombre de Jesús le damos toda la gloria. Entonces, tenemos que entender que Dios nos da esa capacidad, ese amor de Dios en nuestras vidas, y cuando nosotros no lo hacemos, amado, es porque tal vez no le hemos dado toda la cabida al Espíritu Santo para obrar en nosotros. Tal vez cuando a nosotros nos falta esa capacidad de perdonar, es porque no le hemos entregado por completo nuestro corazón a Cristo para perdonar las ofensas que pueda hacernos la esposa o el esposo,
o las dificultades que podamos enfrentar con papá, con mamá, con abuela, como lo dije, con cualquier persona, porque todavía no hemos abierto nuestro corazón completo a Dios y todavía tenemos áreas en nuestra vida donde todavía nosotros gobernamos, donde el yo está gobernando y no está gobernando el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, es importante. Recordemos lo que pasó con Jesucristo en la cruz del Calvario. Y la primera palabra que Jesús suelta en la cruz es una palabra sumamente importante. Jesús había pasado una noche terrible. Si uno sigue las secuencias de todo el proceso que pasó Jesús desde el huerto de Getsemaní hasta la crucifixión, desde el momento en que agarran a Jesús, es golpeando a Jesús, es maltratando a Jesús, le quitaron la barba, le jalaban el pelo, lo golpearon, lo llevaron ante Poncio Pilato, lo castigaron los romanos. Bueno, aquello fue desastroso y inimaginable. Yo cada vez que veo La Pasión de Cristo, esa película que hicieron no hace algún tiempo, digo siempre que tal vez la gente se quedó corta al mostrar el sufrimiento que tuvo nuestro Señor Jesús allí en ese preámbulo a la cruz. Y después va a la cruz y imagínense a un hombre maltratado, agotado, con sed, sin dormir, sin fuerzas, llegar a ser crucificado, colocarle esos clavos en su cuerpo. Y lo primero que suelta el Señor Jesús allí en la cruz es: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Perdónalos, no saben lo que hacen. Entonces, el perdón, hermanos, es de vital importancia, porque el primer ejemplo que como cristianos tenemos que seguir, lo dio Jesucristo en la cruz del Calvario. Él fue el primero que nos dio el ejemplo de poder perdonar a aquellos que estaban haciendo un mal contra nosotros. Entonces, ¿cómo sanamos las heridas de nuestro corazón? Porque indudablemente la gente queda herida. Las mujeres quedan heridas por la infidelidad. Los hombres quedan heridos por la infidelidad. Los padres quedan heridos por la incomprensión de los hijos. Los hijos quedan heridos por la incomprensión de los padres. Entonces son heridas y de repente las heridas en el cuerpo tienden a sanarse en pocos días. Empieza el proceso de cicatrización, pero en las del alma tarda mucho más tiempo. Entonces, ¿cómo sanamos las heridas de nuestra alma? Jeremías 30:17 dice: Mas yo haré venir sanidad para ti, sanaré tus heridas, dice Jehová, porque deshecha te llamaron. El Señor nos dice que Él va a venir y va a sanar las heridas de nuestro corazón. Muchas veces cometemos el error de pensar que el acto de perdonar traerá sanidad por sí solo, pero no. Esas heridas las causaron alguien, pero el perdón en sí mismo no puede sanarnos. El que nos va a sanar de todas las heridas y los daños que han hecho en nuestro corazón es venir ante los pies de Dios, es poder confesar nuestro dolor, tener que confesar nuestro rencor para poder recibir el perdón de nuestro Dios y la sanidad que nuestro corazón necesita. Y cuando somos sanos podemos perdonar de la manera que Dios quiere que perdonemos. O sea, es un proceso primero interno, porque no podemos negar que como humanos cuando nos hacen algo queremos es dar retractación, es contestar lo que nos hacen. A lo mejor lo contestamos no hablándole más a la persona. Eso es una forma de contestar.
No, que yo no la trato más, que me hizo esto y no la trato más. Bueno, es una forma de contestar. Y es una forma de contestar negativamente. O sea, usted no está enfrentando la situación, usted no lo está perdonando. Igual que esas personas dicen, yo lo perdono. En mi corazón no está nada contra él, yo lo perdono, pero más nunca lo trato. Conmigo mitad y gracia, como decimos los venezolanos. Entonces, en realidad, esa persona no está perdonando. No está sana todavía de la herida causada, sea el motivo que sea. Amén. Entonces, tenemos que perdonar personalmente. Es algo que me lo hicieron a mí, es algo que yo fui el ofendido, a mí fue que me causaron la herida, y yo tengo que perdonar unilateralmente a esa persona. En Colosenses 3, 12 y 13 dice, vestido pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y si tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Tenemos que perdonar de la manera que Cristo nos perdonó a nosotros. ¿Cómo nos perdonó Cristo? Nos perdonó unilateralmente. Hubo un perdón hacia la humanidad. Sí, hay un perdón hacia el pecado original, hacia la tendencia de pecar de toda la humanidad. Pero hay un pecado personal que yo he cometido. Hay un pecado personal que tú has cometido. Yo tal vez, yo digo como el apóstol Pablo, yo fui el peor de todos, ¿verdad? Fui el peor de todos. Pero Dios me perdonó a mí mis pecados. Personalmente perdonó mis mentiras, perdonó mi engaño, perdonó mis vicios, perdonó mis maldades mías. No las había hecho otro, las cometí yo. Y muchas de esas cosas sabiendo que hacía mal. Pero Dios, Jesucristo, me perdonó a mí. Decidió perdonarme. Me vio en el hoyo en donde estaba y aún así, Él me perdonó. Posiblemente la persona que te hizo daño no vendrá a ti pidiéndote perdón. Quizás ese padre que te abandonó cuando eras niño o niña no vendrá a ti a pedirte perdón. Posiblemente ese esposo que te trató con violencia y te humilló no vendrá a pedirte perdón. Pero tú puedes decidir perdonar a esa persona así como Cristo nos perdonó a nosotros. Y qué tremendo es hacer eso, porque hay mucha gente que vive en el pasado, esclavo del pasado. Esclavo porque el padre la dejó, la madre la dejó, el esposo la maltrató, la humilló, y se crea un rencor hacia otros por causa de eso. Pero la decisión está en mí. Yo decido perdonar a alguien. Yo decido perdonar a mi padre. Yo decido perdonar a mi esposa. Yo decido perdonar a mi esposo. Yo decido perdonar a ese vecino que me está echando broma. Es mi responsabilidad. Es mi deber hacerlo como Cristo me perdonó a mí todo lo que yo he hecho. Amén. Es algo personal. Solamente la sanidad de nuestro corazón y la decisión de perdonar por medio del amor que nos ha dado Dios abre la puerta a la verdadera reconciliación. Si en verdad hemos perdonado, entonces viene la verdadera reconciliación. Viene una reconciliación no fingida. Viene una reconciliación no porque, bueno, lo voy a hacer para ver cómo se comporta. Le voy a dar otra oportunidad porque, bueno, me está fastidiando mucho. No, amados. Cuando decidimos perdonar en verdad, entonces viene una reconciliación no fingida. No es simplemente volver a dirigirse la palabra. No es solamente volver a dormir juntos en la misma cama.
sino una reconciliación que trae armonía, que trae paz a la familia. Una reconciliación que solo se puede lograr cuando hemos sido sanados en nuestro corazón y decidimos perdonar con ayuda de Dios. Hogares que se han destruido, hermanos. Familias completas que se han destruido por el simple hecho de que el hombre o la mujer no pueden perdonar. Yo sé que usted conoce muchos, como yo también los conozco. Negocios florecientes que se han destruido porque alguno de los socios hizo algo y perdió la confianza y el otro socio no ha podido perdonar. Muchas cosas que se han roto, se han desviado del propósito original por el simple hecho de no perdonar de verdad, de corazón. Y también he visto gente que la falta de perdón los enferma, amados. Y eso está comprobado científicamente, que personas que guardan rencor, personas que andan con una vida de amargura, personas que no han perdonado, son más propensas a sufrir de problemas cardíacos, son propensas a sufrir de cáncer. Recuerdo un testimonio que leí, porque yo leo mucho, amados. Ese es mi hobby, leer. Leí hace tiempo una mujer, una anciana de muy buena posición, judía, le diagnosticaron cáncer. Ella, cuando le diagnostican cáncer, se lo dice a su familia, a sus hijos, a sus nietos. Pero era una mujer ferviente, creyente en la palabra del Señor. Y le dice a su familia que antes de ella comenzar todo el tratamiento que tenía que comenzar, ella iba a hablar con Dios. Y se fue a un lugar apartado, una cabaña que ella tenía, y se metió 3 días en ayuno. Y empezó a orar y adorar a Dios en esa cabaña. Y en ese lugar le decía al Señor que por qué su cuerpo estaba enfermo, que por qué Dios había permitido que ella tuviera un cáncer. Ella sabría que de alguna forma tenía que partir de la tierra, pero que por qué por cáncer. Ella no aceptaba que su cuerpo pudiera tener un cáncer. Y así duró un día, no escuchó respuesta de Dios, el siguiente día tampoco. Ya el tercer día de ayuno vino Dios y le habló. Y Dios le dijo a ella: la enfermedad que tú estás padeciendo te lo produjo fue tu falta de perdón. Tienes que perdonar. Ella empezó a llorar y a pedirle: Señor, pero si yo he perdonado a todos, ¿a quién yo no he perdonado? ¿A qué persona yo no he perdonado en esta tierra? Y empezó a recitar el salmo donde David dice: Señor, si tú has visto iniquidad en mi corazón, no recuerdo qué salmo es. Y entonces empezó a recordar cuando ella estaba en los campos de concentración en Alemania, donde metieron a los judíos. Ella era una pequeña niña de 10 años y su hermana tenía 12, su hermana mayor, y fueron llevadas a estos centros de tortura, de genocidio, de tantas cosas horribles que estaban en esos centros. Y recordaba a un soldado, un sargento de la Gestapo, de los nazis, que era muy cruel con todas las mujeres que llevaban a esos centros. Y por supuesto, este hombre era muy malo, se gozaba haciendo maldad hacia los judíos. Y fue el que le arrebató a su hermana de su mano para llevarla a los lugares de la cámara de gas. Eso nunca lo olvidó ella en su vida. Y empezó a llorar al recordar a ese hombre. Empezó a recordar
todo el odio, todo lo que ese hombre había hecho y todo el rencor que sentía hacia ese hombre. Ella, pues como era una persona adinerada, viajó hasta Alemania y en un lugar donde estaban haciendo como una conmemoración a todos los caídos en el día del Holocausto, ella llegó allí tratando de conseguir información acerca de este hombre, pero su sorpresa fue que ella vio a un anciano allí en medio de ese lugar y pareció reconocerlo. En la medida que se fue acercando hacia ese anciano, muy anciano, mucho mayor que ella, por supuesto, lo reconoció y pudo ver a aquel hombre que era aquel sargento de la Gestapo que la había hecho sufrir tanto y que hoy en día pues era otro hombre, había cambiado, había resaltado a Jesús y se veía que había cambiado por muchas cosas. Y cuando ella se le acercó, le dijo: tú tal vez no te acuerdes de mí, pero yo fui una de las niñas que estuvo en tal lugar, en tal fecha. Tú estabas allí como sargento de la Gestapo y me quitaste a mi hermana de mi mano para llevarla a la cámara de gas. Nunca te he olvidado, nunca he olvidado tu rostro, pero hoy vengo a decirte que te perdono. Y cuando ella le dijo esa palabra, aquel hombre empezó a llorar terriblemente, se le arrodilló y le dijo él: el que tengo que pedirte perdón soy yo. Y ella y los dos empezaron a llorar. Esa mujer vivió esa experiencia, se regresó de nuevo a los Estados Unidos y le dijo a los hijos: bueno, ahora sí puedo iniciar mi tratamiento médico. Y fue a hacerse de nuevo los chequeos a su médico y para iniciar el ciclo de terapias y todo lo demás. Y para sorpresa de ella, pero para testimonio de muchas personas, esa mujer estaba sana por completo del cáncer. De manera que Dios la sanó a ella perdonar. Entonces, ella escribió libros acerca de esto y nos enseña, amados del Señor, la importancia de perdonar, la importancia de tener una reconciliación genuina con aquellas personas que tal vez nos hayan ofendido o nos hayan hecho algo, que nos hayan hecho alguna herida en nuestra vida. Usted tiene la capacidad, porque usted como cristiano o cristiana tiene el amor de Dios en su vida. No permita que el enemigo use la falta de perdón en su contra. No permita que el enemigo pueda traer discordia en su familia, en su hogar, por no tener perdón. Entonces es importante que usted tenga perdón, que usted perdone, que usted limpie su corazón de todo este tipo de cosas. Amén. Es sumamente importante hacerlo, porque Jesús mismo nos dijo: si queremos que nuestro Padre Celestial nos perdone, nosotros debemos también perdonar a los demás. Amén. Amén. Así que bueno, esto era lo que traía en esta noche. No sé si hay más, pero quiero orar por las personas que tal vez estén atravesando esto, porque yo en mis años de pastoreo he visto esto, ha sido un mal, es una de las pequeñas zorras que se meten dentro de las congregaciones, y esas pequeñas zorras queman un sembradío completo, hermanos. Si usted quiere mantener la armonía en su casa, hombre o mujer, usted tiene que perdonar. Y perdonar no es simplemente olvidar, sino que perdonar es que cuando usted se acuerde de lo que le hicieron, ya a usted no le duela. Ese es el verdadero perdón. Que cuando usted recuerde que alguien le hizo algo a usted y usted se acuerda como algo que pasó, pero no le duele en su corazón, no le causa remordimiento ni le causa angustia, usted ha perdonado en verdad. Pero mientras usted recuerde y le dé rabia, le dé ira, esa situación,
todavía esa herida está allí. No es lo mismo heridas que cicatrices. No es lo mismo heridas que cicatrices. Las cicatrices sanan. Es la marca de la sanidad. Mientras la herida esté brotando sangre, está viva todavía. Entonces necesitamos que esas heridas sean cicatrizadas. Amén. Dios, en esta hora, Padre, te doy gracias, te doy gloria, te doy honra, te doy alabanza, porque tú eres bueno, eres maravilloso y eres justo, eres digno de alabanza y de toda gloria. Gracias en esta noche una vez más, Señor. Padre, he hablado tu palabra. He hablado un tema, Señor, que tú nos hablaste en muchas oportunidades. Hoy, Señor, te pido, Señor, que limpie nuestros corazones. Si hay odio, rencor, amargura en nuestros corazones, te pedimos primeramente que tú nos perdones y que limpie nuestro corazón. Te pido, Señor, que aquellas personas que hayan atravesado todas estas situaciones, tal vez situaciones mucho más duras de las que yo he podido nombrar, porque hay personas, Señor, que han atravesado situaciones muy difíciles, muy tremendas, y que tal vez le cueste perdonar. Pero hoy yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que esa capacidad para perdonar sea activada en sus vidas. Que esa capacidad pueda ser fluir de una manera natural en ellos. Que tu amor, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, fluya de tal manera que puedan perdonar las cosas más atroces. Que ellos puedan demostrar tu amor eterno al perdonar a esa persona que le hizo tanto daño. Sé, Señor, que para muchos es muy doloroso, pero sé, Señor, que eso lo va a sanar, los va a liberar y va a hacer que tu presencia fluya de una manera más preciosa en sus vidas. Por eso te pido, Espíritu Santo, que los ayude, que traigas a la memoria aquellas cosas que tal vez no lo han olvidado, Señor, y no han perdonado, y que ellos puedan, Señor, acercarse y perdonar y sanar sus corazones en el nombre de Jesús. Derrama de tu bálsamo, derrama de tu poder y tu gloria en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, es un tema muy importante, este tema del amor y el perdón. Es la base fundamental para tener una vida sólida, una vida en victoria, una vida fundamentada en los principios de Dios. Porque podemos tener dones, podemos tener talentos, podemos tener un llamado. Pero si no hay amor, si no hay el amor y el perdón, porque como yo lo dije una vez cuando predicaba la pastora Mónica Gómez de Argentina, este mensaje, el amor y el perdón van de la mano, son primos hermanos, más que primos hermanos, son hermanos. Y esto es la base que te va a ayudar a tú amar a otros, que te va a ayudar a tú levantar a otros, a tú restaurar a otros, a tú ayudar a otros en sus procesos, en sus luchas, en sus debilidades, porque muchas veces habemos personas porque tenemos un nivel espiritual, creemos que somos más que aquel que está por debajo de mí. Y cuando esa persona comete un error, ahí venimos con la ley. Venimos con la ley a reprenderlo, venimos con la ley a exhortarlo. Pero no venimos con aquella ley que la más importante es el amor y el perdón. De decir, oye, fallaste, no importa, aquí estamos, vamos a levantar, vamos a ayudar, vamos a tenderte la mano en tu proceso, que no estás solo, que falló una y otra vez. El Señor no se cansó
el Señor no se cansaba de sus discípulos cuando le fallaban. El Señor estaba allí amándoles, porque el Señor sabía que ellos eran hombres con una humanidad que los llevaba a pecar, que los llevaba a ser débiles. Pero el Señor estaba allí amándoles, teniendo misericordia de ellos, teniéndole mucha paciencia a esos discípulos. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros que somos humanos, igual a aquellos que fallan, aquellos que pecan, aquellos que cometen errores? ¿Por qué no ayudarles? ¿Por qué no tenerle paciencia? ¿Por qué no tener misericordia de aquellos? Cuando nosotros fallamos, queremos que tengan misericordia de nosotros. Pero cuando aquel falla, cuando el amigo falla, el vecino, ¿qué hacemos? Tenemos misericordia, le tenemos paciencia. Yo creo que eso es lo que está demandando Dios en estos últimos tiempos. Es el amor de Jesús, el amor real de Jesús. Porque muchas veces hablamos de amor, pero no lo ponemos en práctica, no lo ponemos por obra, porque lo hablamos, no lo practicamos. Y el Señor quiere que sea el amor, no el amor humano. Porque mucha gente dice, no, yo tengo amor. No, pero no ese amor humano, porque el amor humano, cuando alguien te falla, tú le aplicas la ley, te alejas de mí, no te quiero hablar más, no quiero saber más de ti, te bloqueo de aquí, te bloqueo de allá. No es amor, porque el amor humano es un amor falso, sino el amor de Jesús. Ese amor que el Señor ministró, ese amor que el Señor mostró en aquella cruz del Calvario, cuando fue crucificado, cuando fue molido, cuando fue vituperado, cuando fue golpeado por nuestros pecados, por nuestra desobediencia, por nuestra rebelión, ese amor. Cuando en su último suspirar dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Son las palabras más bellas que yo he escuchado. Padre, perdónales. Muchas veces por nuestra ignorancia actuamos, por nuestra ignorancia ofendemos, por nuestra ignorancia fallamos, por nuestra ignorancia dañamos a otras personas. Pero cuando hay esa revelación del amor de Jesús, sanamos, nos liberamos. Muchas veces decimos, oye, pero ¿por qué hay que amar? Porque es necesario. El que no ama no ha conocido a Dios. Y el que no ha conocido a Dios está perdiendo su tiempo. Porque hay que conocer a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Amando al papá, amando a la mamá, si eres hijo, amando a tu hermano, amando al vecino, amando al amigo, amando a aquel que te hace la vida imposible en el trabajo, amando a aquel que te hace la vida imposible en la universidad, amando a aquel que te hace la guerra por aquí, te hace la guerra por allá. Hay que amar, pero amar en el amor de Jesús, amar de corazón. Porque la palabra dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿De qué vas a guardar tu corazón? De odio, de resentimiento, de amargura, de rencores, de orgullo, de religión, de avaricia, de malicia, de maldad, de iniquidad y de... La lista es larga, pero hay que guardar nuestro corazón. ¿Y cómo lo guardamos? Primero, entregando nuestro corazón a Dios. Segundo, llenándonos del amor de Dios. Ese amor nos va a proteger, ese amor va a ser un cerco de protección alrededor de nuestro corazón, alrededor de nuestra vida, que no va a permitir que nada nos dañe, que nada nos confunda y que nada nos espante. El amor vence todo temor, el amor vence cualquier barrera, el amor vence cualquier pecado, el amor vence y rompe cualquier atadura demoníaca y de las tinieblas. Así que es un mensaje muy extenso, porque este mensaje del amor y el perdón tiene mucha tela que cortar, pero es la que necesitamos en nuestras vidas y en estos tiempos. Amado, no sé si llegaste a oír o a escuchar, bueno, oír y escuchar es lo mismo, pero
a conocer a un hermano que le decían el loco vitrina. Era un hermano Sí, colombiano. yo cuando escucho esa parte, y en la parte cuando él llegó a casa de su mamá Petra, creo que se llamaba su mamá Petra. Él le decía la vieja Pancha. Ajá, la vieja Petra. Recuerdo mucho porque él estuvo aquí en usted, que nosotros hicimos algunas actividades con él, evangelísticas, y es tremendo porque él cuenta en su testimonio de que ya él era un evangelista, ya estaba predicando campañas y predicando en las iglesias y todo lo demás, hasta que un día pues una anciana viene y le ministra y él cae allí envuelto en vómito y cosas, y cuando él va con su pastor, que le dice, oye, no sé qué me pasó, ¿por qué me pasa esto? El pastor le dice a él, bueno, revisa tu corazón. Y cuando él empieza a meditar en todas estas cosas, bueno, estaba allí latente, aunque habían pasado muchos años, y aunque ya era un hombre, por decir, un hombre usado, pues personas arrepintiéndose al Señor allá en las campañas, siendo reconocido internacionalmente y todo lo demás, se da cuenta de que no había perdonado a su mamá, no había perdonado a su madre, y tuvo que ir a que su mamá y pedirle perdón por el rencor, aunque la madre en verdad le había hecho tanto daño a ese niño, porque imagínate, una madre, uno espera de una madre lo mejor, ¿verdad? Pero esa madre no fue la mejor para él, pero él tenía algo en su corazón, y lo que me llama la atención es que aún siendo lo que nosotros catalogamos un hombre de Dios, aún teniendo dones, aún ministrando en las campañas, en los púlpitos, en las tarimas, aún tenía eso que arreglar él con Dios y con su madre. Entonces nosotros como cristianos siempre, hermano, tenemos que reflexionar, meditar en nuestro corazón y saber si hay alguien. Yo lo pasé por experiencia propia. Yo algo parecido a lo que pasó ese evangelista, que creo que era de apellido Camacho, si no recuerdo mal. Me pasó también. Entonces, es necesario que nosotros como cristianos meditemos en nuestro corazón y le digamos al Señor, Señor, si hay alguien a quien yo tenga que pedirle perdón y yo no me acuerdo, recuérdamelo tú, porque eso puede impedir una mayor bendición de Dios en nuestras vidas, y puede hasta, no sé hasta qué punto puede dañar nuestra salvación. No sé, porque la Biblia no lo recalca, ¿no? Pero sí es algo, sí es una mancha negra en nuestro vestido, de eso sí estoy seguro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado nosotros como cristianos. Amén. Sí, así es. Es muy importante ponerlo en práctica y vivirlo, el amor y el perdón. Y esto va a sanar muchas familias, va a sanar muchos hogares, muchos matrimonios que están destruidos, muchos hogares y familias, matrimonios divididos. Yo creo que esto va a traer sanidad, va a traer liberación, va a traer paz, va a traer regocijo. Así que, bueno, yo no tengo más que añadir, yo no tengo más que agregar. Yo creo que esto era lo que se necesita, lo que necesitamos. Amén, lo que se necesita para en nuestras vidas, ponerlo en práctica, vivirlo. El amor de Dios, el amor de Jesús, amén, reinando en nuestras vidas y en cada día. Amén. Dios permita que en la próxima reunión haya muchas más personas incorporadas y podamos hacer un conversatorio
un conversatorio sobre este tema. De repente hay personas que tienen algunas experiencias que ya han vivido y es bueno saber cómo las superaron, qué hizo Dios para que superaran esas cosas. Sería bonito, pues. Así que Claro que sí. Dios permita que se logre. Bueno, Amén. se va a lograr en cualquier momento, pero Amén. vamos a estar invitando porque hay otras personas que quiero invitar así para grabar y eso. Ya después, bueno, vamos a cuadrar eso para conectar Amén, con varias amado. personas. Amén. Eso. Amén, amén, amén. Está bien. Bueno, Dios le bendiga, pues. pastor, La feliz paz. noche, Dios le bendiga. Bueno, la paz de Dios sea Amén. con usted, con su familia y con toda su iglesia en el nombre de Jesús. Amén, igualmente, mi Gracias hermano. por estar allí, por esta palabra que acaba de dar, y sé que va a ser de bendición, no solo para mí va a ser de bendición, pero también va a ser de bendición para muchas personas que la van a ver a través de las redes sociales. Amén. Amén, amén, amén. Dios me le bendiga. Amén, amén.